Bien. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. No está ahí, no lo veo. ¿Eh? Bueno, señor secretario, ¿hay cuenta? Sí, presidente. Se ha recibido una comunicación del honorable senador Soria adjuntando un certificado médico que consigna que es un paciente de alto riesgo en caso de sufrir un contagio por COVID-19, por lo que se le prescribe trabajo en régimen de confinamiento domiciliario mientras dure la pandemia. En consecuencia, el aludido señor senador podrá concurrir a las sesiones y votar vía remota, atendido el acuerdo de comités de 22 de noviembre pasado, que autoriza en estas circunstancias a los senadores a participar con sus derechos. Por otro lado, el senador señor Latorre solicita a esta comisión oficiar al señor ministro de Vivienda y Urbanismo a fin de que informe acerca de la grave situación que viven los habitantes de la población Portal Quintero, ubicada en esa comuna, que desde el año 2017 han sufrido daños en sus viviendas sociales. Muy bien. Esas dos cosas, no sé si habría acuerdo, presidente, respecto a ese oficio. ¿Sí le parece a la comisión? ¿Sí? ¿Le parece a la comisión? Sí. Bueno. Ahí ya apareció el senador Soria. Pero usted leyó ahí que él tenía que estar en su casa, ¿no? Sí. Porque ahí lo veo en la calle. ¿Dónde está en la calle? No, estoy tonteando. Es que es verdad que anda. Bueno. Buenas tardes, señor subsecretario. Señor Gacitúa, buenas tardes. Presidente, los miembros de la comisión, muy buenas tardes. Buenas tardes. Para empezar, yo creo que el objetivo ahora sería entrar a discutir los contenidos, a conversar sobre los contenidos, salvo que usted, subsecretario, o el señor Gacitúa tengan algo que agregar de la presentación general que se hizo anteriormente. Hola. Presidente, nuevamente muy buenas tardes. Tenemos una que creo que es bien interesante, si quieren, y que ayudaría mucho a nuestro juicio la discusión. Son 4 o 5 láminas donde hacemos un resumen muy breve de todas las indicaciones que fue parte de la discusión la semana pasada, un micro resumen de cuántas ciertos se acogieron a cada uno de los senadores y cuántas y cuáles eventualmente no se habían considerado. En resumidas cuentas, aquí tenemos una pequeña presentación, presidente, para mostrar que gran parte de ellas han sido acogidas. Eso sugeriríamos y que creemos que ayudaría mucho también a la discusión de la ley. Muy bien. Señora Llanet, también sería bueno que usted entregara su opinión, sus reflexiones sobre el proyecto antes de empezar, porque ha estado en eso ahí, si le parece. Bien, señor subsecretario, adelante. Muchísimas gracias. Nos van a mandar esos textos, ¿no? Sí, por supuesto. Los tengo en todos los formatos. Así que le vamos a dar la palabra aquí a Gonzalo para que nos cuente. Estamos trabajando durante el fin de semana y hoy día. Señor presidente, a ver, bien breve, como dijo el subsecretario, la idea es una lámina por senador de los que presentaron indicaciones y precisando cuáles están acogidas, porque se propone aprobar tal cual están, sin modificaciones o con alguna nueva redacción que recoja su idea central en conjunto con otras indicaciones. Aquí hay varias indicaciones que tocaban el mismo inciso por parte de distintos senadores o por el Ejecutivo, por lo tanto se hizo un trabajo de consensuar distintas redacciones en una única. Entonces no es que estén todas literalmente recogidas, pero sí en su espíritu. Entonces, partiendo por el senador Alejandro Navarro, la idea es recoger, por ejemplo, las indicaciones números 10 y 13, donde él hace una mención expresa en los numerales 15 y 17 del artículo 2 de la Ley 16.391 de los programas habitacionales destinados a familias vulnerables del sector emergente y medio. Es una precisión de redacción que él hace en esos dos numerales que estimamos pertinente incluir. Después en el número 24, la indicación 24, refuerza la idea de que los reguladores deben contemplar disposiciones para la integración social y urbana. Él plantea una redacción muy similar a la que había presentado el Ejecutivo y la que se presenta después como redacción de consenso. Y después las indicaciones 84, 85, 86 y 88, aquí hay pasa algo interesante que tiene que ver con indicaciones sobre el patrimonio de afectación fiscal de las Fuerzas Armadas, y cuando él las presentó, todavía no se había dado la discusión de la ley de presupuesto del 2022, ni habíamos tenido esta discusión sobre el plan de emergencia, pero que en el contexto de ley ya aprobada, que incorpora el artículo 34 en la ley de presupuesto sobre este tema, incorpora una glosa en la partida del Ministerio de Defensa Nacional también relacionada con este tema,
y el hecho de que el artículo transitorio de la propuesta que presentamos en las sesiones pasadas del Plan de Emergencia Habitacional también habla de la posibilidad de destinar terrenos del patrimonio de afectación fiscal a la construcción de proyectos del Plan de Emergencia Habitacional, tomando como antecedente la información que remite al Ministerio de Defensa Nacional respecto de la prescindibilidad de ciertos terrenos de ese patrimonio de afectación fiscal. Por lo tanto, esas indicaciones del senador Navarro no se recogen literalmente como él las había planteado, pero sí en el espíritu entendemos que están muy relacionadas con el numeral 3 del artículo transitorio sobre el Plan de Emergencia Habitacional. Por lo tanto, lo incluimos en esa categoría. Y por otro lado, en las que se propone retirar, es también hacía la mención expresa a los programas para familias vulnerables, sectores emergentes y medio, en la función sobre implementación de políticas de suelo. Y ahí nos parece que el foco principal de esa indicación es más la construcción o regeneración de viviendas sociales, ¿ya? Y que ahí la mención expresa a todo tipo de familias vulnerables, sector emergente y medio, podía cambiar un poco el sentido de esa función, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ahí no está recogida tan expresamente. Acá, no sé si el senador Navarro estará presente y no lo alcanzamos a ver en la cámara, pero había también dos indicaciones, la 14 y la 30, que él planteaba modificar la mención al acceso equitativo a los bienes públicos urbanos por acceso igualitario. Me gustaría tener quizás ese debate, esa conversación respecto a cuál de los dos términos sería el más adecuado. En nuestra opinión, acceso equitativo a bienes públicos urbanos para el contexto de las normas a las que está referida sería el más apropiado, el que permitiría poner el énfasis en promover un mejor acceso de la familia vulnerable a los bienes públicos urbanos, más que hablar de un acceso igualitario en ese sentido. Pero bueno, eso es algo que se puede discutir, lo dejamos incluido en este paquete. Y por último, las 56, 58, 62 y 68, esto va a pasar con los otros senadores también, dice en relación con que hay artículos referidos a la facultad del mismo establecer polígonos con beneficios normativos que se eliminarían, ¿ya? Por producto de las indicaciones 53 y 55 del presidente de la República, por lo que estas indicaciones, las que se mencionan ahí, ya no tendrían a qué referirse. Entonces, más que retirarlas, quizás como, ahí lo podrá explicar Jorge de mejor manera, pero se caerían estas indicaciones, ya no tendrían a qué referirse. Si se aprobara la 53 y la 55, que eliminan 3 artículos del texto aprobado en primer trámite, todas estas otras indicaciones ya no tendrían a qué referirse y tendrían que caerse o retirarse, y eso va a pasar también con otras más adelante. La verdad es que también deberíamos entenderla como que se están recogiendo esas indicaciones, porque eran indicaciones que buscaban mejorar algo, que generaba mucha controversia, que generaba bastante discusión, y la verdad es que la indicación del Ejecutivo fue directamente eliminar esos artículos para cortar de raíz esa discusión y entender que no estaba lo suficientemente madura, que no tenía el suficiente consenso. Después, sobre el senador Latorre, que preguntó en la sesión pasada respecto de qué habían quedado cada una de las indicaciones, por eso le hacemos esta precisión, tampoco no lo veo, pero no sé si estará en algún acento que no alcanzamos a ver acá. La número 9, él plantea que las políticas y programas nacionales deben contar con estándares constructivos adecuados o óptimos estándares constructivos, como dice el senador Sandoval en otra indicación, y él plantea que debe ser conforme a parámetros que establezca la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y se recoge esa idea en la redacción propuesta para ese numeral, el numeral 15 del artículo 2. El numeral 57 es un poco lo que estaba diciendo antes. Él también proponía eliminar el artículo 83 referido a la facultad del mismo de establecer polígonos con beneficios normativos, como el Ejecutivo también propone eliminarlo. Entendemos que es una indicación que debe estar en las que se aprueban o que se entienden acogidas. El artículo, la indicación 64, en la misma línea, elimina el inciso referido al establecimiento de beneficios normativos en polígonos que incluyan inmuebles protegidos, cualquiera de las categorías que ahí se indican. Ese era un tema que le preocupaba mucho al senador Latorre, y la verdad es que ese artículo completo se elimina, por lo tanto ya no aparece el capítulo referido a la facultad del mismo establecer polígonos con beneficios normativos. Y la número 77, en la misma línea, elimina un inciso del artículo 133 bis, referido al establecimiento de beneficios normativos, pero los planes reguladores intercomunales. Ese artículo también se propone eliminar, sin perjuicio que en el 34 de la Ley General se establece algo respecto a los planes intercomunales, pero no en los términos en que estaba en el 133 bis del primer trámite. Y entre las que se propone retirar, él plantea que la función de fomentar el emplazamiento de vivienda objeto de subsidio debiera ser para proyectos de vivienda integrada en áreas urbanas centrales. En nuestra opinión, esa función no debiera quedar restringida únicamente a proyectos de vivienda integrada en áreas urbanas centrales, como plantea, ahí faltó pero como plantea la indicación. Simplemente la función es que debe promover el Ministerio de fomentar el emplazamiento de vivienda objeto de subsidio en buenos lugares, en sectores con bienes públicos urbanos, ¿ya? Con acceso equitativo a bienes públicos urbanos.
más que hablar de áreas urbanas centrales, porque eso lo restringe demasiado. El número 15, él plantea un cambio de conjunción O por I, lo que hace copulativo una enumeración de cosas que están en el numeral 17 del artículo 2, y con eso restringiría la facultad de los municipios de establecer disposiciones para la integración en los planes regulares comunales. Acá estoy haciendo solamente un barrido de qué pasaría con cada una de las indicaciones, pero después cuando haya que revisar una por una podríamos precisar en mayor detalle, pero al analizarla nos pareció que cambiar el O por el I cambiaba el sentido y podía limitar las facultades de los municipios. El número 28, proponemos que el deber de incorporar disposiciones que incentiven la construcción de vivienda, en este caso de interés público, como vamos a ver en otras indicaciones, no debería quedar restringida solo a áreas prioritarias de desarrollo urbano, como establecía la indicación del senador Latorre. Eso debe definirlo el plan regulador comunal, dejarlo circunscrito única y exclusivamente a que las disposiciones para la integración tienen que ser en áreas prioritarias de desarrollo urbano. También podría ser que en ciertas municipalidades o en ciertos sectores de las comunas no pudieran establecerse incentivos para la integración social, cosa que restringiría el objeto de la ley, y no sé si será ese el espíritu que buscaba el senador, pero nos parece que no sería necesario restringirlo de esa manera. Y por último, las 63, 67 y 75, lo mismo que señalé respecto al senador Navarro, son artículos que se eliminan, por lo tanto esas indicaciones ya no tendrían a qué referirse, por lo tanto tendrían que entenderse retiradas o que ya no tendrían, si se aprueba la eliminación de esos artículos, a qué referirse. Eso con el senador Latorre. El senador Sandoval presentó varias indicaciones y por eso las sesiones pasadas dicen bastante mención a esas indicaciones, no por una cuestión particular, sino porque eran muchas, ¿ya? Y ahí están las indicaciones 2, 3 y 16 respecto a suprimir los numerales del cambio de nombre del ministerio, ¿ya? Entendemos que quedarían en la categoría de acogerla porque, ya lo habíamos señalado en sesiones pasadas, no es algo central del proyecto de ley cambiar el nombre del ministerio, por lo tanto, si se acoge esta indicación, el nombre del ministerio seguiría siendo MIMBU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. También él plantea que las políticas y programas internacionales deben fomentar la construcción de viviendas con óptimos estándares constructivos de calidad. La redacción aprobada preliminarmente dice estándares constructivos apropiados. Nos parece pertinente cambiarlo por óptimos estándares constructivos de calidad y así se puede plantear en la redacción definitiva. En la número 21, él incorpora el factor medioambiental como elemento de la planificación urbana, lo que nos parece pertinente. La número 25 menciona los planes seccionales, en el inciso referido al deber de planes reguladores de contemplar disposiciones para la integración e inclusión social y urbana. En la 27 establece que los planes reguladores deben promover no solo la construcción de viviendas, sino que también la habilitación o reconstrucción de viviendas para beneficiar de los programas habitacionales. También recoge una indicación de él. La 29 incorpora y desarrolla el concepto de viviendas de interés público. Él menciona viviendas de interés público y después en la propuesta nosotros le damos un poco más de desarrollo recogiendo otra de las indicaciones de los beneficios normativos sobre el rol de las entidades sin fines de lucro. Ahí también recogemos el tema de las cooperativas. Lo podemos ver después nuevamente cuando lleguemos a ese artículo. En la indicación 45 letra B, él hace una mención a los establecimientos deportivos de escala barrial como complementario al uso residencial, por lo que estarían siempre admitidos en zonas del plan regular con ese destino. Se recoge también esa propuesta. La 61 elimina parte del texto del artículo 83 referido a la facultad del mismo de establecer polígonos, que también se elimina por indicación del Ejecutivo, así que se acogería. Y la 78 y 80 establece algunos cambios al artículo 184 sobre incentivos normativos en planes reguladores, que quedarían recogidos en la redacción propuesta final que presentamos la semana pasada. Y en la que se propone retirar la 45 letra A y una mención a educación dentro de un inciso que ya hablaba de equipamiento. Dentro del uso de suelo equipamiento están los equipamientos educacionales, por lo que podría quedar redundante esa mención a la educación. Las indicaciones 54, 59, 60, 65, 66, 69 y 76 le ocurre lo que le ocurre a las otras indicaciones que estaban referidas a artículos que se eliminan. Y la 79, hay una mención, propone hacer una mención expresa en la ordenanza general en el artículo 184 y estimamos que no es estrictamente necesario ya que la ordenanza ya regula esa norma legal en el artículo 1.10 bis, lo que también sería algo redundante incluir expresamente la mención a la ordenanza en general. Y por último, respecto al senador Montes, que también presentó indicaciones, pero más que presentar indicaciones en el cuadro de la izquierda podemos ver que mencionamos algunas propuestas que él propone incluir en el proyecto de ley que se dieron más bien durante el debate de la comisión, más que en la etapa de indicaciones, que tiene que ver con esta idea de incorporar un artículo transitorio con un plan de emergencia habitacional. Y ahí hay 7 propuestas
relacionados con este plan de emergencia, el tema de tener una estrategia para abordar el déficit o un plan de emergencia con objetivos, metas y mecanismos de reporte, seguimiento y evaluación para cada región, una buena identificación de la demanda habitacional, hacía referencia al registro de postulantes el senador en reuniones que tuvimos, la prioridad en la tramitación administrativa de proyectos que formen parte del plan, la solicitud de transferencia de bienes fiscales aptos para la construcción de viviendas sociales o inmuebles que sean parte del patrimonio de afectación fiscal de las Fuerzas Armadas que hubieran sido considerados prescindibles, conforme a la información que se reporta en cumplimiento de la ley de presupuesto, muy en línea con las indicaciones del senador Navarro también. El financiamiento y gestión de grandes proyectos habitacionales en terrenos públicos, que algo se recogió también en la glosa 10, que quedó en la ley de presupuesto del 2022, la aplicación de la ley de pago a 30 días respecto a los pagos que debe efectuar Servio, y los concursos para formar un banco de proyectos tipo, que también hay una glosa que recoge en parte esa idea, ¿ya? En cuanto a las indicaciones que se propone aprobar, hay una indicación respecto al cambio de nombre del título segundo al capítulo segundo de la planificación y gestión urbana. Se recoge con un pequeño cambio de redacción, que no diga gestión urbana territorial, sino que gestión urbana. Y en la indicación que se propone retirar, hay una indicación sobre el cambio de nombre del proyecto de ley. La verdad es que, más allá del nombre específico propuesto en la indicación, entendemos que el nombre del proyecto de ley también es algo que debería definirse un poco una vez definido el contenido completo del proyecto, ver cuál sería el nombre más pertinente, pero entendemos que la idea central es lo que hemos estado discutiendo. Después hay una serie de indicaciones que lo habíamos hablado en algún momento en las reuniones también y en estas sesiones de comisión, que estaban referidas a la planificación operativa o gestión urbana territorial, donde aparecía un plan de gestión de ciudad y varios artículos que modificaban otras materias y que habrían la discusión sobre temas que no habían sido objeto de debate en el primer trámite y que llevaban a otras materias más específicas y que podíamos entender dentro de este paquete de las indicaciones que ahí se señalan. Y por último, la indicación 87 establece una propuesta de modificación al decreto ley 1615, no me equivoqué ahí, 1516, me equivoqué en el sitio, 1516 de 1980, eso no me suena bien, está mal tipiado, 1516, perdón, sobre división de periodo RUT. Y relacionado, incorporamos también una lámina sobre la ley de presupuesto, porque también ya se incorporaron algunas de las propuestas que se discutieron a propósito de la conversación sobre posibles indicaciones al proyecto de ley de integración. Había que incorporar también un glosa a la ley de presupuesto, ahí quedó establecido que es elaborar una estrategia para abordar el déficit de vivienda, el tema de la preferencia de los órganos públicos en la revisión de esos proyectos, los complementos a la glosa 3 para el subsidio a municipalidades para la construcción de vivienda, la glosa referida a las cooperativas de vivienda también fue fortalecida con mayor apoyo para promover la postulación a través de dichas entidades. Se complementó también la glosa 10 para incorporar la posibilidad de formular modelos especiales de financiamiento contra proyectos o vinculados a familias con subsidio u otras modalidades mixtas. Y una nueva glosa referida a la realización de concursos regionales o macro-regionales para el diseño de proyectos. En definitiva y en resumen, de lo que estaban las indicaciones en la lámina pasada, hay 45 indicaciones que se propondría aprobar sin modificaciones o con una nueva redacción. Ahí están las del senador Navarro, La Torre, Sandoval, Montes y las del presidente de la República. Las del presidente de la República, como hemos dicho en otras sesiones, dice en relación con 5 ejes principales: las funciones ministeriales para la integración social y urbana, la gestión de suelo para la integración social y urbana, la regeneración de conjuntos habitacionales segregados o deteriorados, la integración social y urbana en la planificación territorial y la existencia de un plan de emergencia habitacional. Y 42 indicaciones que se propondría retirar, como vimos varias de ellas, porque ya no tendrían a qué referirse, o porque están recogidas de otra manera, o porque hay algún tipo de diferencia respecto a cuáles serían los términos específicos que deberá tener la norma en determinadas materias. Pero en resumen, estimamos que hay un trabajo que recogió de buena manera buena parte de las indicaciones. El proyecto fue sustancialmente mejorado por las propuestas que ustedes formularon como senadores, y creemos que ha sido un buen trabajo para mejorar el proyecto. Eso, presidente, no sé, si el subsecretario quisiera comentar. Solo reforzar ahí a Gonzalo, presidente, y a los miembros de la comisión. Claro que en el proceso, ¿cierto?, de indicaciones de las 88, como se puede observar, gran parte se consideran, porque donde salen las 42 de los que se propone retirar, como recién se explicó muy bien, la mayoría, como sacar los artículos completos, obviamente no tenían al lugar, ¿no? Y lo otro también en 3 flujos, ¿no? Uno son las indicaciones, que es lo que hemos ido conversando ahora, que quedan bastante o muy recogidas, ¿cierto?, en los textos. Lo segundo, la parte de las glosas, que también, ¿cierto?, las conversamos, que también dentro de este contexto de la ley de integración. Y lo tercero también, el plan de emergencia,
que también lo entendemos, por supuesto, como parte de todas las discusiones que hemos tenido, que viene ex post dentro del proceso de indicaciones, pero que se lo hemos cogido prácticamente en su totalidad. Eso, presidente, por nuestra parte, y por supuesto esperamos que pueda ayudar mucho la discusión de hoy día. Bien, muchas gracias, Gonzalo y su secretario. No sé si Janet en este momento quisiera hacer algunas reflexiones más generales sobre lo que está saliendo. ¿Usted quería aprovechar? Y después le daría palabra al senador Jorge Soria si quiere también hacer unas reflexiones sobre la... Gracias, presidente. Bueno, yo me incorporé recientemente al equipo de asesores y por lo tanto puedo tener una visión más general que otros asesores que han estado trabajando durante más tiempo. Yo tengo la impresión que el proyecto presenta bastantes avances positivos. Me parece que todo lo relativo a las nuevas funciones que se le otorgan al Ministerio, la modificación a la ley orgánica, me parecen súper adecuadas. Yo creo que es un rol que el Ministerio tiene que cumplir y me parece que está bien prevista esa parte. Ahora, evidentemente tengo algunas dudas. Yo he estado viendo los textos junto con Gonzalo cuando él los ha ido pasando y mis principales preocupaciones dicen relación con, por ejemplo, el artículo 48, que es un artículo 50 que se le entrega a las municipalidades. Y yo tengo preocupación respecto al artículo 50, también en la versión que se le entrega al Ministerio de Vivienda, porque en definitiva siento que por un lado se ahonda en materia de planificación, acá se hacen avances y todo eso, pero es como, alguien podría decir que por un lado se escribe, por el otro se borra, porque todo los avances que ha habido en materia de planificación se hizo fundamentalmente para, todos sabemos, con el caso Cabal, qué sé yo, la ley de mercado de suelo, transparencia, entonces se ha ido incentivando que cada vez el proceso sea lo más transparente posible, exista la mayor cantidad de controles, la mayor participación de la ciudadanía, la mayor participación de otras autoridades, etc. Entonces, acá con los artículos, el artículo 90 que corresponde al 50 MIMBU, el artículo 48 que corresponde al 50 municipalidades, en la práctica todos esos controles y todas esas previsiones tienden a desaparecer. Entonces yo no sé si se calibra muy bien, si eso es adecuado y conveniente. Yo sé que ya en parte estaba en la glosa, pero tal como decía el presidente la semana recién pasada, la glosa es una cosa que se va revisando año tras año y se puede ir mejorando. Yo, por ejemplo, siento, se lo mencioné al senador en una conversación que tuvimos, que, por ejemplo, todo el tema de rehabilitación está súper bien implementado y se ha ido haciendo de a poco. Yo estaba en el ministerio cuando partió con una pequeña glosa y que tuvimos que ir solucionando año tras año. Todas las autoridades que han participado durante todo este periodo a través de las distintas leyes del presupuesto han ido poniendo algo más porque siempre se queda algo en el tintero, entonces eso no es muy conveniente. Y bueno, sin lugar a dudas también tengo preocupación sobre todo el tema de adquisición y habilitación normativa de terrenos, porque en definitiva la verdad se ha comprobado que cada vez que el mismo sale a comprar suelo, tiende a subir incluso más. Y eso hace que los precios se disparen. Muchas veces ha ocurrido así. Y por último, referirme a un artículo que es el 140, que es el de saneamiento, que da la opción de comprar terrenos que no tienen factibilidad sanitaria y que a mí no me parece en principio. O sea, probablemente lo que va a ocurrir es que se compren terrenos sin factibilidad sanitaria, la factibilización es extremadamente cara
y es probable que no sean los terrenos más adecuados. Yo entiendo que esa es una propuesta del senador Juan Pablo Letelier, pero no me parece, a mí por lo menos, la más completa. No sé, senadora, eso diría yo, podemos, cuando se vaya viendo el articulado, podemos ir haciendo los alcances correspondientes. Me parece bien el plan de emergencia habitacional. Gracias, Janet. Don Jorge Soria, senador, ¿cómo está usted? Supimos que andaba en la calle y quedamos nosotros de controlarlo, que no saliera a la calle, que tiene que quedarse en su casa nomás, pero no es fácil. Anduve con altos problemas. ¿Yo qué te podría decir? Una de mis tareas de mi vida ha sido trabajar porque la familia iquiqueña tenga su casa. Y creo que se logra cuando hay voluntad como la que hoy veo de mis colegas senadores, solo que no les pesco lo que han conversado antes. Yo estoy recién llegando a estar al lado de ustedes, digamos, desde lejos, pero al lado. Solo yo diría que la experiencia de Iquique, al hacer cooperativas, ha sido exitosa en todos los tiempos. Estoy hablando de 50 años atrás hasta el día de hoy. Y es tan simple reunir y hacer una cooperativa. Se entiende que terrenos tenemos, los estados tienen terreno, Chile es del estado y es un país que le sobran terrenos. Y nosotros entonces apoyamos el sistema cooperativo. Lo primero que llega, y está facultado, entre paréntesis, el ministro y el presidente para entregar terrenos gratuitamente. Y Chile tiene los terrenos. Así que hablamos de un sistema cooperativo que parte teniendo los terrenos, y eso se da en todo el país, por lo que viene gente a vernos, las cooperativas que hicimos en Iquique y en Hospicio me conversan. En sí yo no he recorrido el país ni tengo algo que decir, acá hay tanto, sino lo global que yo he escuchado. Hay terreno y hay una comisión como la que estoy hablando, que son ustedes, que es muy fácil entonces apoyar a hacer la casa misma. Y nosotros nos planteamos que una casa de 200 metros de terreno y una construcción en el primer piso de 75 a 80 metros da para hacer una casa de lujo. Y también le puedes poner 75 metros más de construcción en el segundo piso. Y tú puedes pagar un dividendo en 25 años de unos 50, 60 mil pesos mensuales. Lo que significa que todas las familias chilenas de cualquier nivel social lo pueden pagar. Y está la otra fórmula, que es la autoconstrucción dirigida y orientada fundamentalmente por los municipios chilenos, que prácticamente esta casa que nosotros hablábamos de 70 y tantos metros y que su costo no pasaba los 20 millones, te baja a menos de 15. Y puedes hacer tu casa como nosotros lo hacíamos en nuestro panfleto, trabajando los sábados y domingos la familia completa, hace su casa y en 6, 8 meses tiene una casa de 75 metros en un nivel de lujo y de calidad. Ahí cualquier sueño es hecho una realidad y el costo, lo que hemos calculado, no es más allá de estas cifras globales que les entrego. No sé si hay alguna consulta, a disposición estoy. Nosotros estamos, sí que puedo decir que el Estado se demora tremendo. Nosotros estamos esperando un plano seccional que es de Pozo Almonte, Hospicio y Iquique, 11 años
y recién entró a la intendencia cuando estaban las intendencias para firmar y todavía no vuelve. Por lo tanto, hacer una casa propia, como están las condiciones, si le damos el ritmo y desde el Congreso logramos, todos los chilenos pueden tener en 4 años, 5 años de gobierno su casa propia y la pueden pagar, no les sale más de 20 millones. Y como yo se lo expliqué, puede bajar a 14, 15. O sea, en Chile todas las familias chilenas pueden tener su casa propia si nosotros del Senado de la República y el apoyo de la Cámara de Diputados orientamos esta cosa que creo que la estamos en general conversando y estamos viendo la visión de que cambiemos la vida de la familia chilena. Alguna consulta a vuestra disposición. Bien. Gracias, senador Soria. Ofrezco la palabra a los miembros de la comisión sobre el proyecto en su conjunto, si quieren hacer alguna reflexión, algún planteamiento a esta altura. Sí, no, yo solamente, viendo el resumen sintetizado de las indicaciones, hay una base de algunos puntos de encuentro en algunas materias respecto de los acuerdos que han realizado los asesores. Ante la recomendación que se plantea, yo, presidente, retiro mis indicaciones 45, letra A, 54, 59, 60, 65, 66, 69, 76 y 79, atendiendo que, como lo informa el Ejecutivo, se han hecho parte o han perdido vigencias por las modificaciones que se han introducido en el texto. Así que hago retiro de esas indicaciones de mi presentación, presidente. Muchas gracias. Gracias. Senador Castro. Presidente, solo creo que estamos llegando ya a una etapa que deberíamos ponernos de acuerdo bien para ir votando este proyecto de ley, porque me da la impresión que esta presentación del Ejecutivo sería como lo último. El senador Sandoval ha retirado las indicaciones, se supone que los demás senadores también deberían hacer lo mismo, de otra manera que podamos lo más pronto posible votar y sacar este proyecto adelante que le hace tanta falta a nuestro país. Y eso, presidente. Gracias, senador Castro. Mire, yo quiero dar algunas opiniones. Primero, pedimos varias informaciones al Ejecutivo. Lo que más me preocupa es la del déficit. Todavía no nos llega la información del gobierno sobre el déficit. No sé si eso estará pronto disponible, y es la base de mucho de esta discusión. En fin, no voy a repetir los términos del tema del déficit, pero a lo mejor el subsecretario nos puede informar si esto está por llegar, si esto está encima, porque es bueno tener como referente la realidad, y eso se expresa de alguna manera en el déficit. ¿Subsecretario tiene algún avance de eso? ¿Sí? Presidente, sí, lo hemos venido trabajando hace un buen tiempo y lo tenemos listo, presidente, para mandárselos mañana. Ah, qué bien. Nuestras estimaciones, comuna por comuna, presidente, también. Así que fantástico. se lo vamos a hacer llegar mañana. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. De los otros oficios, ¿cuáles eran los que estaban pendientes, señor secretario? ¿Había otros oficios que solicitaron? Sí, pero en este momento no la tengo. ¿Se acuerda usted para...? Bueno, veámonos en la próxima. Sí. Creo que... Presidente, sí. Si me permite, no solamente una salvedad a propósito de esta iniciativa del plan de emergencia. Sería bueno quizá el Ejecutivo, por su intermedio, presidente, pudiera avanzar si hay algún diseño, algún trabajo. El senador Soria ha planteado varias veces un modelo de construcción de vivienda de alto estándar y de bajo costo. Yo creo que sería bueno saber si es que desde el Ejecutivo se está trabajando en algún diseño de cómo implementar un mecanismo constructivo más industrializado, más, no sé, cómo le ponemos un poco de celeridad
al proceso de que este plan de emergencia en definitiva termine haciéndose parte del problema, o sea, cómo impulsamos en definitiva algún cambio en el modelo de gestión del tema inmobiliario y que permita de alguna manera cambiar las metodologías, porque en muchas partes nos encontramos en regiones o que no hay oferente o una misma empresa en la que está o muy poca oferta en materia de empresas. ¿Cómo no hacemos parte en definitiva, puesto que este proyecto incluye una serie de cambios en materia de la incorporación de los municipios, de los gobiernos regionales, de la alianza estratégica? ¿Hay algún trabajo técnico en ese sentido, subsecretario, de cómo avanzar en un proceso de construcción rápido, eficiente, que además haga cargo de las tipologías que también está en el proyecto de este banco de, ¿cómo se llama?, de este banco de proyectos, ¿verdad?, de tipologías habitacionales? ¿Cómo pudiéramos acelerar ese proceso para darle sentido a este tema frente al drama que tenemos en materia de construcción, campamento y otros tantos más? Eso, presidente. Gracias, senador. Señor subsecretario, ¿tiene algo que responder a eso? Sí, presidente, y para los intermedios para responderle al senador Sandoval. Hay dos cosas que se han ido avanzando de manera importante, ¿no? Uno que tiene que ver con la vivienda tipo, ¿no? Como le llamamos nosotros, la certificación de la vivienda tipo, que si bien la anclamos bastante por medio del programa rural S10, pero ahora lo estamos masificando de una manera más importante y este proyecto de ley que creo que también va a ayudar a acelerarlo mucho más. Eso que creo que va bien encaminado. Siempre se puede hacer las cosas mejor, sin duda, pero por lo menos, presidente, va bastante bien encaminado. Y después lo segundo, al menos lo que hemos visto nosotros, usted sabe que la industria es quien va obviamente innovando bastante en estos esquemas y lo que en muchos proyectos nuevos se ha ido industrializando bastante los esquemas de moldajes y después los ensamblajes también. De modo que no ocurre en todos los proyectos, por supuesto, pero sí ha ido reduciendo en proyectos de muy buena factura, medias de 18 meses, en torno a cerca de 10-12 meses algunos de los proyectos, que creemos que ambas líneas van por lo menos bien encaminadas. Ahora, recogiendo las sugerencias de ustedes, es cómo se puede masificar obviamente esto dentro de un esquema de plan de emergencia. Presidente. Senador Soria. Senador Soria. Yo me quiero comprometer a que yo les mando mañana en la tarde todos los proyectos en los planos, etcétera. Los mando a la Secretaría, o sea, te los mando a ti como presidente de la comisión y tú lo haces llegar a nuestros colegas. Muy bien. Gracias, senador Soria. Yo sobre este tema que plantea el senador Sandoval, el Ministerio tiene un convenio con la Cámara Chilena de la Construcción y que le aportamos recursos todos los años al Instituto de la Calidad. Yo creo que sería bueno en el programa del año que viene y en lo más cercano que esto estuviera incluido, lo que plantea. Yo creo que no sé cuánto investiga la Cámara de la Construcción o el empresariado sobre las características de los proyectos, las modalidades que hay en otros países, etcétera. O sea, esto de los moldajes, acuérdese que surgió en esta misma comisión a propósito de una referencia que hizo un director del Servio. Pero ¿cuántas cosas más allá de esas habrán en este momento en el debate que nosotros como comisión no conocemos? Y son cosas más bien de la política pública. Pero sugiero pedirle al Instituto de la Calidad que ayuden. Eso es lo que sugiero. Hace mucho tiempo que no se les pide nada. Y Janet se acordará, pero un tiempo se les pedía con frecuencia análisis de proyectos y distintas cosas, y de repente eso dejó de hacerse. Ni siquiera yo sé quién está a cargo ahora, pero es un convenio con la Cámara. Bueno, eso es una primera cosa. Sobre la propuesta del Ministerio, creo que es bien importante clarificar dos cosas. El quórum de los distintos proyectos a juicio del Ejecutivo. ¿Qué artículos, qué quórum, cómo lo están viendo? ¿Cuántos son de quórum calificado y de qué quórum? De hecho, todo lo municipal tiene un quórum distinto al resto. O sea, creo que es bueno tener una visibilidad de eso. En segundo lugar, a mí yo tengo un problema bien de fondo, que yendo a la historia de este proyecto, que esto surgió en la discusión con el ministro Monkever,
y surgió con la idea de que el ministro tuviera un conjunto de facultades que permitieran agilizar algunos proyectos, por lo menos uno por región, etcétera, dado la lentitud que estaban teniendo los proyectos más amplios, más grandes. Esto fue derivando, yo no sé en qué momento se transformó en un proyecto que mezcló ese sentido con el de integración, que partió todo esto de cómo acelerar los procesos. Y había una idea de dar un conjunto de facultades al ministro, y facultades que tenían un carácter en alguna forma de piloto por un determinado periodo de tiempo, no permanentes, porque uno de los grandes problemas en todo esto, en alguna forma lo planteó Janet, es que no se puede tomar decisiones permanentes para temas que tienen complejidad y que tenemos que ver su alcance y sus limitaciones. Yo personalmente no tengo problema de darle facultades más amplias a los ministros, y creo que con la firma del ministro, si eso hubiera permitido avanzar a otro ritmo en Cerrillos, por ejemplo, que todavía es una cosa bien increíble, lo que está aquí sería bueno si hay interés traer al equipo que está construyendo ahí, que está tratando gente muy comprometida, pero la verdad que no logra avanzar. Entonces, ¿dónde está? Aquí está el artículo 10. El artículo 10 respondía a eso, de este proyecto, y que fue hecho también con el ministro Monque en su momento, que desgraciadamente no se ha implementado la forma de gestión que ahí se proponía. Bueno, y a mí me parece que hay que diferenciar ideas que están maduras para transformarlas en leyes permanentes, en normas permanentes, e ideas que requieren proceso. Yo no sé, esto no tiene otro sentido de que no cometer errores como hemos cometido en varias cosas, en la historia de normas permanentes que no tenían una base muy... Mire, cuando se resolvió, aquí iba a tener diferencias con Janet, cuando se resolvió modificar el sistema de sesión pública por las calles, la verdad que se discutió harto y se legisló y al final dejamos al Estado sujeto, que el Estado tiene que comprar las calles. Y antes era el vecino que tenía, el que usaba, el que tenía que aportarlo. Todas las calles de Chile se hicieron con la modalidad antigua. Y ahora hay que ver todo lo que le implica al Estado la manera de hacer esto. Y eso se resolvió así nomás y tiene una implicancia tremenda, que tiene congelado el desarrollo urbano en ciudades pequeñas también, no es solo ciudades grandes. Esto es una cuestión que tiene implicancia financiera, que los municipios probablemente en regiones tienen problemas serios para ir construyendo por ejemplo, no quiero quedarme en ese tema, lo que quiero decir es que hay cosas que más vale poner una norma por un tiempo, por decirlo así, y después ver los problemas que tiene para acotarla, para darle un alcance u otro. Bueno, eso a mí me parece, a mí me complican varias de las normas que aquí están planteadas como normas permanentes, varias, que no tienen un límite, no tienen un horizonte. Y yo no tengo tanta disposición a entregar tanta facultad en una ley permanente a algo que nosotros mismos no tenemos claro su alcance. No tengo sí problemas de darle facultad mayor incluso a un ministro por un tiempo determinado. Así partió esta discusión, como digo. Respecto a la primera parte de esto, que son las funciones ministeriales, a mí en el 16, en el 15, 16 y 17 del artículo segundo, en el 16 yo echo de menos otras modalidades de acceder a la propiedad del suelo que no sé por qué dejan fuera, porque nosotros mismos tenemos modalidades que tienen que ver con los cambios normativos, que obligan a cesión al sector público. Hoy día lo tenemos en distintas urbanizaciones. Tenemos la modalidad del plan de Colina, ¿no es cierto? En Colina hay una modalidad de integración ahí a través de un conjunto de suelo que había que entregar en cada uno de los loteos. Entonces, como que la política de suelo excluye esa dimensión que tiene que ver con la disposición normativa, que no son ni adquisición, ni destinación, ni habilitación para viviendas sociales, sino que tienen que ver con que la norma exige un aporte determinado para determinados tipos de soluciones habitacionales. Lo planteo esto porque creo que es bastante importante, ya sea ante cambio de planes reguladores, que hoy día lo que pusimos en la ley al respecto de eso, pusimos un 10% de impuesto al incremento de valor. Yo a esta altura no tengo idea cuánto ha recaudado el Estado por esa vía, que está en la ley. No sé, ¿esa ley está plenamente vigente? No. ¿Se acuerda usted, Janet? Está actualmente plenamente vigente, ¿no?
no hemos sabido cuánto ha recaudado el Estado por esa vía. Ahora en los programas de casi todos los candidatos, o varios de los candidatos plantean que esto no debe ser solo en un periodo tan acotado como el que hay ahora, que era el 2014 en adelante, parece, y están planteando que sea más para atrás. Bueno, la otra cosa que a mí me parece bien importante es que las funciones ministeriales tienen que tener alguna articulación con los gobiernos regionales. No existen los gobiernos regionales, no existen, y yo creo que eso va a significar problemas de distinta naturaleza en el curso de eso. Respecto a, en fin, estas facultades permanentes, que no las voy a repetir, tienen que ver con el 27, el 34, el 41, el 41, básicamente eso, y algo el 184 y el 184 bis. Bueno, la otra comentario son respecto al tema del suelo. Yo lo que pediría en lo que se refiere al suelo, que hicieran un gráfico, un flujo. ¿Cuánto demoraría con lo que aquí se propone en la ley en poder llegar a acceder a un suelo? ¿Cuánto? Desde el primer movimiento hasta que está en condiciones de iniciarse la construcción. ¿Cuántos son los distintos momentos y distintas exigencias? El ejercicio que nosotros hemos hecho, no hay garantías como está planteado que esto se acorta, no lo hay. Y además hay un tema de acortar y que no sea tan caro, porque son dos cuestiones bastante ligadas, o sea, poder ligarlas. La idea de integración en barrios y sectores consolidados en materia de suelo, ya lo decía antes, no está presente. El tema de los terrenos públicos, yo lo siento muy débil, porque la verdad que está igual que en el presupuesto nacional, o sea que es nada. O sea, no hay nada que asegure, eso ya está en el presupuesto nacional, este mismo artículo. Quiero decir una cosa, a mí todo lo que se refiere a compraventa de los comités me parece muy complejo, porque esto ha ocurrido en varias partes del país. Cuando se entrega y se opera sobre la base de esto, los comités tienen que entrar a firmar un contrato de compraventa y adquirir obligaciones, responsabilidad. Y bueno, yo no tengo problema que se ocupe en determinado momento, pero preferiría mucho más la modalidad pública, o sea, una compraventa entre el servio y el terreno, una vez establecido que el terreno reúne ciertas condiciones. O sea, quien protege el interés general debería ser el servio. Entregarle toda esta... Hay una cantidad de ejemplos que el subsecretario a lo mejor nos puede hacer un resumen de la cantidad de ejemplos de terrenos comprados que no reunían las condiciones. Y si eso, comprados, pero si hay terrenos de compraventa, va a haber muchos más compromisos adquiridos por los comités que no necesariamente están en condiciones de poder evaluarlo en todo su alcance. Esto no son compras, son promesas de compraventa, y las promesas de compraventa representan obligaciones. Entonces eso también quería dejarlo. Podría decir muchas otras cosas sobre el suelo, porque aquí tenemos bastantes artículos, pero me quedo ahí. Creo que hay cosas, insisto yo, en que la glosa 11 y 12 en muchos aspectos es más preciso que lo que está en el articulado acá, ¿no? Y creo que además asegura tiempo más corto, y eso me gustaría verlo a partir de las dos modalidades que diseñan, tanto el artículo 50 municipio y el artículo 50 servio. En cuarto lugar, el tema del financiamiento. O sea, en todo el proyecto no hay nada sobre cómo se enfrenta el déficit. ¿Cuál es la lógica financiera respecto al déficit? ¿De qué manera se busca resolver en un tiempo relativamente razonable el déficit? Yo no sé si tienen a gente trabajando en esto, le diría al subsecretario, porque esto requiere normas legales. Si al final se dispusiera que el Estado compre con créditos de largo plazo, BID, por ejemplo, como lo hemos hecho en universidades y en otros, comprar terreno a largo plazo, y por lo tanto no entran en el déficit estructural, sino que están bajo la línea, si se han pensado modalidades con eso, o la otra modalidad que hemos hablado acá a partir de los fondos que hay previsionales, que se compren terreno, que tengan unas garantías respaldadas. No sé si se recuerda el subsecretario que lo hemos hablado otras veces, que los fondos, el Fondo Nacional de, ¿cómo se llamaba? El Fondo Nacional de Infraestructura, eso es un fondo de garantía. Y eso se hace a partir de lo que proviene de las concesiones, que hay una determinada cantidad. No sé si el Ejecutivo esto lo ha trabajado, porque el tema del financiamiento no es solo el presupuesto anual y la caja fiscal, es también tener una beta para enfrentar un periodo de excepción, que es un periodo de déficit de excepción. Y repito, lo he dicho otras veces,
los activos alternativos permiten captar recursos de instituciones chilenas o extranjeras para, por ejemplo, comprar terreno. Porque puede haber un fondo de inversión para comprar terreno. No sé si me estoy explicando, pero yo lo que estoy diciendo, Acceso Sur, por ejemplo, tiene terreno a los dos lados. En 5 años más eso va a ser algo que va a tener una demanda de construcción de vivienda de todo tipo. Y el Estado tiene que meterse con mucha anticipación ahí. El Banco de Suelo no es un banco, como decía hace un rato Janet, no es un banco para comprar el terreno que voy a usar mañana, sino que hay que comprarlo con anticipación, o si no los precios, hacemos subir los precios, intervenimos en el mercado por ese lado. La inmobiliaria lo que hacen es eso, o sea, si uno mira Santa Rosa al fondo, todos esos terrenos compraron las inmobiliarias, las empresas inmobiliarias las compraron con 20, 30 años de anticipación, o sea, captaron toda la plusvalía, no pagaron impuestos sobre esa plusvalía, y ellos deciden cuándo les conviene sacarlo al mercado. O sea, ellos deciden cuándo lo sacan al mercado o no. El Servio algo de eso tiene que hacer por lo menos en el horizonte temporal. ¿Qué es lo que pasó antes? Esto se hizo. Si el gran problema aquí es tener una agencia especializada en la compra de terreno. Y esto se lo digo al subsecretario porque la experiencia de comprar terreno al Banco solo existió hasta el año 94, 95. Se compraban suelos con anticipación hasta que se empezó a ver que había distintas situaciones en que se incrementaba el valor de una manera un poco arbitraria. Yo la dimensión financiera la veo totalmente ausente. El otro tema que a mí, en el plan de habilitación de emergencia, encuentro, subsecretario, que con todo lo que hablamos quedó demasiado difuso en los términos que no está redactado, no hay nada imperativo. Ni siquiera el concepto de planificación se desarrolla. La planificación no es son metas diversas, y las metas suponen también requisitos, y los requisitos tienen que ver con cantidad aproximada de suelo, tienen que ver también con cantidad aproximada de empresas a operar en esto, tienen que ver con el financiamiento. Yo esa dimensión de planificación con un periodo más largo que el año, o sea, plurianual, no quedó ahí. Y cuando, o sea, aquí el problema del suelo es producir suelo, en el caso de la región metropolitana, porque esto yo lo estoy pensando más focalizado en una región, y podría ser las 3 regiones grandes que están en el problema mayor. Se requiere ojalá que el gobierno que llegue produce en lo que dice la ley la ley de presupuesto le da un plazo, 3, 6 meses, no sé cuánto es, para producir un plan. Y en ese plan debe incluir cuántas hectáreas requiere para los 4 años, ojalá, y empezar a acumular condiciones para tener esos suelos. Si es la única posibilidad de romper la lógica de proyecto a proyecto y llegar después de que se ha producido el incremento de valores. No sé, yo en todo el tema de planificación del plan habitacional encuentro que quedó muy difuso. Hay varias cosas que no tienen por qué estar ahí, o sea, varias cosas que no tienen por qué estar ahí podrían estar en otra parte. Hay una cosa que es válida especialmente para algunas regiones. Una cosa son las comunas y otra las ciudades. Aquí está todo referido a las comunas. Pero hay ciudades que tienen varias comunas, básicamente Santiago, Valparaíso y Concepción, donde tenemos ese problema. Y referir decisiones solamente, no digo de no tomarlo, a la comuna muchas veces hace perder de vista todas las implicancias más territoriales. Y hay decisiones que se tienen que tomar a veces por subzonas de la ciudad, no solo por la comuna. No sé si me estoy explicando. O sea, en Santiago hablar de las 52 comunas, tomar decisiones solamente con la dimensión comunal, puede llevar a cometer errores fuertes. O sea, el caso, por ejemplo, el caso de La Pintana, es un caso que hay que ligarlo mucho a Puente Alto, a la Florida y a toda la zona sur, porque es el sector donde hay más suelo, y si hay que hacer una planificación anticipada pensando en una zona de la ciudad, no solo en una comuna. El tema de regeneración, como dice Janet, a mí me parece que está más avanzado que el resto para transferir facultades. Sí, creo que hay que revisar muy bien los alcances y las formas de evaluar esto, etcétera. Todo el tema de la evaluación de esto, cuando uno entrega facultades, entrega contrapesos, por un lado, y por otro lado, formas de evaluar y periodicidad de la evaluación. O sea, hoy día el Ministerio no tiene una contraparte de evaluación, ¿no? No tiene, o sea, el ministro hace una serie de declaraciones estos días que uno dice, uno podría cuestionar perfectamente sus declaraciones, el alcance de lo que está diciendo, pero no hay una contraparte.
Y en ese sentido, por lo menos para un ¿cómo se llama? Un plan especial, un plan especial de emergencia habitacional requiere por lo menos que haya un sistema. Lo hemos hecho en otros ministerios. En el caso de educación, por ejemplo, lo hay. Que hay una modalidad de rendición de cuentas y una modalidad de control. Bueno, respecto al tema de la glosa 10, esto no quedó nada en la ley. Entonces, ¿qué es lo que estaba recién preguntando el senador Sandoval? O sea, que tiene que ver con las modalidades de gestión. Y yo no sé si ustedes han pensado más esto. O sea, la glosa 10 no surgió como una cuestión por encima. Y el ministro Monkever lo aprobó y lo permitió porque vio que era algo que había que aprobar fundamentalmente a partir de la experiencia de Cerrillo, en que llevamos casi 20 años o más. Entonces, a partir de eso vio la capacidad de poner de acuerdo a distintos servicios para operar con un proyecto tipo el de Cerrillo. Si no tiene un dispositivo institucional apropiado, no es posible llevarlo adelante. Bueno, yo tengo hartos comentarios a nivel de artículos y lo he trabajado, pero quisiera decir esto más en general. No tenemos para qué entrar ahora a ver toda y cada una de las cosas, ya estamos en la hora prácticamente. Yo propongo que en la próxima sesión invitemos al Contralor. Y que el Contralor, que nunca ha venido por este proyecto en el Senado, entiendo que en la Cámara estuvo, no sé si alguien me dijo que había estado en la Cámara, pero creo que sería muy importante que en la próxima sesión nos ayudara a ver los límites y posibilidades del proyecto, mandándole todos estos antecedentes, mandándole al final esta última, y ver cómo lo está viendo y qué alternativas ve la Contraloría. Yo no me quiero meter, y les quiero decir a ustedes, en el tema ambiental, en el tema del Ministerio de Transporte, por ejemplo. No sé si alguno de ustedes, hay que conversarlo también con esos ministerios, porque aquí el Ministerio no resuelve esto. No establece una jerarquía para llevar adelante determinadas acciones o un principio ordenador de tiempo y todo lo demás. Eso no está. Que es bastante clave porque este ministerio es parte de un sistema público para efectos de hacer ciudad y hacer vivienda. Entonces, eso también es algo a tener presente. Entonces, yo propongo a la comisión que la próxima sesión pueda hablar los que no han hablado hoy día, o sea, Navarro y ¿cómo se llama? Y La Torre, que se está incorporando, que si el don Jorge Soria quiere hacer una reflexión más general sobre el proyecto, y que el Contralor esté acá, y a partir de eso empezamos a votar. Yo le veo bastante riesgo a votar en los términos que está el proyecto, pero podríamos empezar a votar. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. A ver, hay un punto, yo creo que deberíamos partir sobre este particular. ¿Es o no necesario esta ley de integración social urbana? El presupuesto, usted ha hecho mención en varias ocasiones, pareciera ser que la línea de presupuesto y el establecimiento de glosa pudiera ser el camino más apropiado para resolver más eficientemente los problemas de vivienda. La legislación actual evidentemente radica en el tema de la integración, los instrumentos de planificación, etcétera, la institucionalidad del propio ministerio. A mí me da la impresión de que deberíamos llegar a algún punto de base sobre ese aspecto. Porque como tú muy bien señalas, ya van a ser las 9 y seguimos en el mismo punto entrampados y con más audiencia, que pueden ser valiosas, pero creo que debemos tener una definición institucional. Vamos a avanzar respecto a este proyecto. Entendemos que este proyecto de ley de integración tiene un sentido operativo práctico, que yo no veo que la glosa, no veo que el presupuesto a través de glosas sea la vía por la cual pudiéramos resolver un problema que por lo demás es endémico, una cuestión que tiene una historia pero larguísima de eventos, de horrores y errores, ¿no es cierto?, cometidos a lo largo de los años en materia habitacional. El tema de las tomas de la década del 70, ¿no es cierto?, las operaciones sitio, los planes de mejoramiento sanitario, los PMB, la ley 18.138 que facultó a los municipios a construirla, y todos los problemas que conocemos de ejemplo en materia de desarrollo. Y además,
con una constante histórica a lo largo de los años, que la gente más vulnerable termina siendo radicada en la periferia de la ciudad, en los lugares con menos accesibilidad, con todos los problemas que eso significa, y otros más instalados de manera espontánea en zonas de riesgo afectadas, ¿no es cierto?, a los que ya hemos visto la vergüenza que vimos en el año cuando fue antepasado con estas precipitaciones a nivel ya desatada, y que vimos a modestas familias, mujeres, tratando de abrir, ¿no es cierto?, las tapas de los alcantarillados con el agua hasta la cintura. Yo no sé si se acuerdan de esa, incluso grabé. Esa imagen es la que nosotros tenemos que dar una respuesta. Yo creo que aquí, institucionalmente, necesitamos, más que una mera glosa o más que un mero presupuesto, necesitamos una ley que se haga parte de esta realidad, y esto habrá que perfeccionarlo y mejorarlo y corregirlo en la discusión. Pero me da la impresión a mí que hay un largo trabajo de los asesores también, y tenemos que reconocer y validar ese trabajo, y esos asesores han llegado a puntos de encuentro con el Ejecutivo. Algunos estaremos de acuerdo, en otros no, insistiremos no en otras cosas, pero creo que es el minuto de ponerse a avanzar ya en los temas de fondo. Creo, en mi opinión, que el problema habitacional gravísimo que tenemos, que se nos gatilló más encima con todos los problemas que hemos tenido en el último tiempo con los campamentos, amerita no solamente acciones a través de glosas presupuestarias, que son válidas, interesantes, son flexibles, permiten ir corrigiendo, pero ya la historia nos ha señalado todos los errores que hemos cometido en este contexto en materia habitacional, y hoy día lo que se nos impone la realidad es definir un mecanismo, un marco regulatorio de ley global que nos permita hacer frente a esta realidad. Y por eso yo creo, presidente, que debemos validar y valorar el trabajo que se han hecho con nuestros asesores. Yo valoro también la disposición del Ejecutivo para recibir y acoger varias indicaciones, otras tantas no. Qué bueno que se aclaró también de que esto es un fruto de indicaciones de todos los parlamentarios, porque también se señaló en algún minuto que eran las indicaciones mías, y eso no es así. Ahí están todas señaladas y me parece muy bien la aclaración que hace el Ejecutivo, pero creo yo que hoy día debemos tratar de ponernos en definitiva a trabajar en el proyecto en particular. Creo que hay un amplio trabajo de los asesores, valido ese trabajo que se ha realizado. Hemos tenido con usted, presidente, reuniones con el Ejecutivo, los tres, precisamente para ver algunos aspectos. Hay algunas ideas que me parecen extraordinarias. El tema del plan de emergencia fue una iniciativa suya, que habrá que mejorarla, habrá que perfeccionarla, probablemente los aspectos legislativos que están contemplados en la norma, pero lo que marca esta ley, ¿no es cierto?, en materia de funciones ministeriales para la integración social y urbana, creo que esto debe estar en una ley, debe ser un mandato. No podemos seguir tirando a la gente más vulnerable, a los sectores más inhóspitos, no por ser barato, ¿no es cierto?, los vamos a mandar a la periferia. Debemos hacernos cargo de la regeneración urbana. Tenemos un profundo deterioro de barrios, de construcciones antiguas, incluso más, de construcciones que el propio Estado a lo largo de los años construyó, y que con toda esa suma, ¿se acuerdan? Todos tuvimos las famosas poblaciones pitufos, ¿se acuerdan? Fruto de políticas absolutamente inadecuadas. Yo mismo, a consecuencia del plan de la ley 18.138, cuando éramos municipalidades, construíamos viviendas haciendo milagros. Vamos a estar muy atentos a lo que señala el senador Soria, ¿no es cierto?, porque construir una vivienda con 15 millones de pesos de 78 metros, de 75 metros cuadrados, quiero conocerla en detalle, para realmente ir sincerando que hay cosas que son posibles y otras cosas que simplemente no son. Y yo creo que el marco regulatorio de la ley en materia de las funciones que va a tener el Ministerio para el desarrollo de esta iniciativa en materia de integración, el tema de cómo vamos a perfeccionar los instrumentos que tenemos hoy día, que se hagan cargo de ellos. Los planes, cómo mejoramos la tramitación de los planes reguladores, los planes intercomunales, el rol de los municipios, una tarea fundamental, la gestión de suelo, el tema de la adquisición. Alguien señalaba ahí, ¿cómo se llama? Jessica, señalaba, ¿no es cierto?, Janet, señalaba los problemas que se tienen cuando el gobierno, cuando el Estado va a comprar, siempre le sale más caro la vaina que el sable al final del día. Yo mismo tenemos problemas con temas de habilitación en la región de Aysén, en localidades que son extremadamente húmedas, pero también necesitamos que avanzar en ese tema. Creo que ahí hay que hacer un trabajo, y yo en lo personal, presidente, creo que validar el trabajo que se ha realizado hasta ahora, y más allá de las informaciones, yo me permito recordar a propósito, presidente, hay alguna experiencia en materia de aceleramiento, y a propósito, subsecretario, en los diálogos que se crearon con el Ministerio de la Vivienda, la medida número 5 que habla del Plan de Acción Nacional para la Vivienda y Ciudad,
hubo una medida, ¿no es cierto?, de acelerar los pilotos de urbanización progresiva. Hay una medida específica que se acordó ahí con todos los miembros y hay un proyecto súper interesante que está desarrollando el MIMBU, Techo, con financiamiento del BID para este piloto en el campamento Manuel Busto acá en Viña del Mar, que permitiría avanzar significativamente en la reducción de los tiempos, que también estamos aquí, frente a todas las cosas, enfrentados a un problema de tiempo que significa una erradicación de tantos años por lo que pudiera ser este tema. Y hay un tremendo arquitecto que está trabajando esto, Alejandro Aravena, entiendo verdad que es el nombre, que creo me parece más interesante que incluso que el propio Contralor Regional que pudiera exponer esta experiencia. La Contraloría actúa en los mecanismos de interpretación de la ley porque nosotros simplemente a veces legislamos y dejamos estos vacíos a la interpretación. Y ahora tenemos la oportunidad de hacer una norma, hagámosla, construyamos, avancemos en esa construcción porque yo creo en lo personal que nuestro país no solamente necesita glosas presupuestarias para resolver este problema tan profundo, no lo vamos a resolver en una glosa presupuestaria de un año además de vigencia, una historia que tiene décadas de errores, ¿verdad?, que se han cometido, con aciertos sin duda también, y ahora lo que nosotros necesitamos es precisamente un marco de ley potente, claro, y esto más allá de las falencias que usted detecta y que todos detectamos que probablemente la tramitación, habrá que corregirle en la discusión en particular del proyecto, presidente. Por eso me parece bien que nos concordemos en avanzar ya en este tema y si no, de lo contrario, bueno, digamos que no nomás y terminemos esta cuestión aquí porque ya llevamos horas, días tratando de llegar a algunos puntos de encuentro, trabajo de asesores, trabajos nuestros y si no hay, bueno, más de alguno pensó en algún minuto dado que esto era mejor tratémoslo en la nueva Constitución o tratémoslo en el nuevo gobierno. Bueno, no sé si la gente afuera estará con la misma voluntad de esperar esos tiempos y además sabemos que ni la nueva Constitución, ¿no es cierto?, va a dar luces respecto a qué es lo que vamos a hacer en particular. Y aquí tenemos una posibilidad de hacerlo hoy día. Por eso, presidente, yo quisiera que pudiéramos definir esos aspectos y procurar, ¿no es cierto?, llegar a algunos puntos de acuerdo. Para eso estuvieron trabajando también los asesores. Semanas, meses en realidad trabajando con este tema, varias reuniones tuvimos usted, yo y el Ministerio para tratar también de llegar a algunos puntos de encuentro y llegar a alguna conclusión definitiva, presidente. Muchas gracias. Muy bien, estamos en la hora. Yo solo decir de que Alejandro Aravena, yo trabajo semanalmente con él en el equipo de Boric, porque está en el equipo de vivienda del candidato Boric. Entonces, respecto a que sea glosa o ley, yo creo que la ley, en la medida que haya claridad, las cosas pueden estar en ley. En la medida que no hay claridad, hay que hacerlo de la forma que sea posible, que puede ser una ley transitoria, o sea, con tiempo, o puede ser a través de otras cosas de presupuesto. Ya el presupuesto no tiene lo que está en el presupuesto. Yo quiero aclararle al Ejecutivo, en primer lugar, esto del concepto de la unificación hay que revivirlo. En segundo lugar, en el suelo, insisto en la necesidad de tener los tiempos, porque aquí hay como el mito de que esto acorta. Veamos cómo acorta y qué se supone en cada una de las fases. En el tema del financiamiento, ¿qué están pensando ustedes? No sabemos, porque aquí se plantea como que basta sacar una ley para que haya un avance a un ritmo determinado. ¿Qué están planteando en esos términos? Y todo el procedimiento de trabajo para acortar, el procedimiento de interacción de organismos públicos, municipios y todo lo demás. Y además el tema de gestión. Yo vuelvo a preguntar por qué la glosa 10 no la tomaron en cuenta en las indicaciones. La glosa 10 es esencialmente de gestión y toma la mejor historia del propio Ministerio de la Vivienda en esta dirección. Entonces me gustaría que lo tuvieran presente. En la del suelo es 11 y 12, por cierto, la glosa 11 y 12, que eso es lo que está tratado de convertir en artículos. No son cosas nuevas en las propias glosas. Bueno, y señor secretario, digámosle a los dos senadores que no opinaron hoy día, que partan opinando. Yo soy partidario antes de entrar a votar, pero si no quieren, yo no haría mayor cuestión que el Contralor estuviera. Creo que sería muy bueno que en la próxima sesión el Contralor nos pudiera dar una opinión sobre el proyecto en los términos que está, sobre todos los límites de posibilidades que ve. Él no opinó la vez anterior, no ha opinado nunca, aquí en el Senado no ha opinado nunca. ¿Cómo? Rara vez invita al Contralor a la ley. Es necesario que esté, sin duda. No, nosotros en el caso de la Comisión de Hacienda se invita permanentemente. El resto de las comisiones, yo ninguna comisión que he estado. No, es que bueno. Entonces, quedaríamos en esto y nos seguimos en la próxima sesión con los dos senadores que no han opinado. Bueno. Yo no sé si el Contralor va a explicar el proyecto. No creo que la otra mañana venga con una opinión.
Lo que podemos hacer, si no quieren invitarlo acá, es mandarle el proyecto y que él opine por escrito. A ver qué es lo que sea. Así es. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos.